Entropía, una vista a la transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación. La Universidad La Salle promueve la generación y transferencia del conocimiento, con el objetivo de resolver los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Entropía. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Adriana Rojas. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Entropía, un espacio de divulgación de la investigación, desarrollo e innovación articulado por la Universidad La Salle México. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Benítez y tengo el enorme gusto de participar en este interesante proyecto de la Universidad La Salle y la Vicerrectoría de Investigación en compañía de la doctora Adri Rojas. Entropía es un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión y de una charla amena que busca acercar la ciencia a todos y la respectiva transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación, abordando una temática particular el último miércoles de cada mes. Siéntanse parte de este proyecto y hagamos de este espacio una reunión entre amigos. Entropía. El día de hoy estaremos abordando la violencia derivada por la religión, un tema muy controversial y que desgraciadamente hoy en día todavía lo vivimos, opuesto a lo que se pudiera pensar de que en la actualidad la sociedad es más tolerante y de un pensamiento más abierto. Por lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declara por primera vez en el año 2019 al 22 de agosto como el Día Internacional de la Conmemoración a las víctimas de actos de violencia motivados por la religión o las creencias, siendo el objetivo la concientización de la sociedad ante esta problemática creciente en todo el mundo para su desaparición, teniendo para ello como punto clave que su alcance esté limitado al concepto de violencia más que al concepto tan amplio de lo que hemos llamado persecución religiosa. Pero en México se practican estos actos de privación intencional y severa de los derechos fundamentales de cada individuo. Y pues no es el Islam o el budismo u otra religión que se practica en lugares impensables para nosotros como mexicanos. El Centro de Investigación Pew durante el año 2017 publicó en su último informe que de todas las religiones a nivel global, el cristianismo es la que experimenta mayor hostilidad. Vamos a la siguiente cápsula para conocer un poco más sobre el público, por favor. ¿Consideras que en México se discrimina por la creencia religiosa que se tiene? Claro que en pleno siglo XXI existe una discriminación por cuestiones de religión. Si bien es cierto que a partir de las leyes de reforma México pasa a ser un estado laico, hoy en día la religión que más abunda es la católica, pero esto no da pie para que exista una discriminación marcada por cuestiones de religión. Ya lo menciona el CONAPRED, donde dice que ha atendido casos significantes y estos se dan más en sector público que en sector privado, en áreas laborales y de educación. No considero que en México haya una discriminación por creencia religiosa. Al menos en mis 23 años de vida no me ha tocado vivir algo así o ver algo así. Aunque sí considero que muchas veces nos impresiona o se nos hace raro ver a un grupo de judíos ortodoxos o portando su kippah. Sí, aún sí. Pienso que en nuestro país aún se tiene este tipo de discriminación y sea solo por tener una diferente creencia religiosa. Y más que pues en mayoría en México es ser católico. ¿Convivirías con una persona que profese una religión distinta a la tuya? Claro que conviviría con una persona que profese una religión diferente a la mía, porque el tema de religión no debe ser motivo de separación de las personas. Debemos aprender a respetar y a convivir con aquellas personas que tengan características y pensamientos diferentes para tener una visión más abierta al mundo. Sí conviviría con una persona con una creencia religiosa diferente a la mía. Lo he hecho durante toda mi vida. Tengo amigos mormones, tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos cristianos, y creo que simplemente es respetar sus creencias y no tratarlos como eso, no tratarlos como mormones, no tratarlos como testigos de Jehová, sino simplemente como lo que son, seres humanos que si son agradables contigo, pues
también deberías de ser agradable con ellos. Sí puedo convivir con personas que tienen una religión diferente a la mía. De hecho, pues hasta son muy buenos amigos. ¿Consideras que la religión ayudaría a los problemas de violencia en México? La religión podría en cierta manera ayudar en frenar la violencia que se vive en México si estuviera tan arraigada como en épocas anteriores, donde se creía que si hacer algo malo, esto era cuestión de que el Dios los iba a castigar. Sin embargo, hoy en día, pocas personas son las que profesan una religión al 100%. Si fuera así, podrían existir familias más unidas, familias menos disfuncionales y prevenir la creación de ciertos delincuentes en los núcleos familiares. No considero que la religión ayude a los problemas de violencia en México. Considero que eso lo haría más la educación, pero una educación laica y pacífica. Porque si la religión ayudara a reducir los problemas de violencia, pues en Medio Oriente no estarían bombardeándose por ver quién tiene la razón. Así que no considero que la religión ayude a resolver problemas de violencia ni en México ni en ningún lado. Pienso ahora que podría ser un recurso factible. No sé cómo se tendría que investigar, claro, para cómo se aplicarían estas estrategias en la modalidad de religión, si podría ayudar a mitigar estos problemas de violencia en México. Pero algo sí creo firmemente es que siempre la religión va a ser algo importante o fundamental en la vida del ser humano. Y bueno, personalmente creo que es aún más presente cuando estás más consciente de lo que pasa a tu alrededor. Regresamos de esta microcápsula muy interesante y queremos presentar a nuestro invitado especial. Estamos de manteles largos, el doctor Felipe Gaitán Alcalá. El doctor Felipe es doctor en ciencia social, con especialidad en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos de el Colegio de México, maestro en ciencias sociales por Flaxo, México. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, es integrante del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Población, CONAPO, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, integrante de la Asociación Internacional de Sociología y miembro de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión. Muchísimas gracias, doctor Felipe, por acompañarnos en este programa Entropía. Muchas gracias por la invitación, Adriana, Cristian, y estar en este espacio para platicar con la comunidad universitaria y con el público en general sobre uno de los temas más importantes que se ha suscitado en los últimos años, que es el tema de las víctimas por actos de violencia de religión o creencias. Y aquí voy a hacer una anotación. Casi siempre cuando hablamos de actos de violencia de religión y creencias, pensamos que toda religión es una creencia, es cierto, pero no toda creencia es una religión. A lo que voy es, pueden existir personas que tengan creencias distintas, no necesariamente religiosas, creencias morales, creencias en prácticas familiares y demás, que también son víctimas de actos de violencia en el mundo. Entonces, esto, ya lo decía Adriana, se pensó que con la llegada del año 2000, el nuevo milenio, íbamos a vivir casi en una sociedad idílica, el paraíso, ¿no? Y en 2001 se vino a romper con el ataque a las Torres Gemelas, que fue un primer acto en el cual se manifestó un odio religioso, pero también de creencias, de aquel que cree diferente. Y en ese sentido hemos visto a lo largo del siglo XXI diferentes actos de violencia, diferentes víctimas, empezando por este tema quizás muy lejano, y lo primero que pensamos, y ya lo comentaban ustedes, era el Islam, por ejemplo. Pensamos en los violentos son aquellos que son muy lejanos a nosotros. No, también son muy cercanos. También en el cristianismo y en el catolicismo se generan actos de violencia, y en nuestro país no está exento de esto. Entonces, esta es una conmemoración importante porque nos recuerda que el tema de nuestras creencias y el tema de nuestra fe sigue siendo un punto no de encuentro, sino de desencuentro y de violencia entre las comunidades.
Pues Felipe, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en Entropía. Nos sentimos muy contentos de tenerte en esta emisión, pues un investigador con una amplia experiencia en este tema y pues que precisamente hoy queremos conmemorar, ¿no?, a todas estas víctimas de actos por violencia motivados por religión o, como tú lo mencionabas, por las creencias. Y pues para empezar a introducir un poco más al tema, ¿tú cómo abordas como investigador lasallista, pues precisamente esto, ¿no? Esto que estamos platicando, que definitivamente a veces vemos tan lejano, muchas veces lo vemos tan lejano a nosotros y pues que nos damos cuenta al final de que no es así. Sí, una de las cosas de mi proyecto de investigación en la universidad, ya de hace muchos años, y no solamente en la universidad, sino desde mi formación académica, ha sido el tema de cómo podemos convivir de manera pacífica y entendernos en el espacio público. Y esto, por ejemplo, se traduce en una palabra que en México tiene mucho peso, que es el tema de la laicidad. La laicidad se podría entender no como la separación solamente entre el Estado y las iglesias, sino esta idea donde todas las libertades y derechos están garantizados, independientemente de lo que creas o no creas, independientemente de lo que practiques o no practiques. La laicidad es el principio básico de que ningún interés particular, cualquiera que sea, se puede imponer sobre los demás. Y a esto voy precisamente con el tema de esta conmemoración de este día, porque las víctimas por actos de violencia, por religión o creencias, son aquellos a los que se les ha tratado de imponer una fe o una creencia. Y como no están de acuerdo, entonces se vuelven objeto de esta ira, de este odio, que a final de cuentas el odio es un miedo que se tiene a lo distinto y a lo distante. Entonces, en ese sentido, el proyecto de investigación trata de construir un espacio en el cual podamos dialogar más allá de nuestras diferencias de creencias o prácticas. Y ustedes habrán notado algo importante aquí. Cuando siempre que se dice política y religión no se llevan, es parte cierto, porque la religión habla sobre todo de principios y los principios no se negocian. En la política nos podemos poner de acuerdo de diferentes maneras. Puedes estar en desacuerdo contigo, pero hay reglas en las cuales yo tengo que respetar tu creencia, pero también tenemos que ponernos de acuerdo. Y cuando alguien quiere imponer su creencia o su fe a los demás, ahí hay un problema. ¿Por qué ahora se ahonda más en este siglo XXI? Porque el mundo se ha vuelto más pequeño y entonces convivimos distintos. Tenemos un vecino que puede practicar de una manera distinta a nosotros dentro del catolicismo. Cuando ustedes recordarán, durante muchos años en México se colgaban en las puertas una leyenda que decía: aquí no se acepta propaganda, no se acepta propaganda de sectas. Y la secta era una forma de discriminación. Nosotros en los estudios de religión evitamos usar la palabra secta. ¿Por qué? Porque es una forma excluyente, ¿sí? Es una forma excluyente y sobre todo una forma de discriminación. Y para empezar, hemos modificado eso. Felipe, ahorita que tú mencionas en la secta, ¿cuál es la diferencia entre una religión y una secta? Bueno, en el caso de la secta, siempre es alguien que es un grupo cerrado, es un grupo que se extrae del mundo, que se aleja del mundo y tiene un principio de una moralidad y de principios máximos, cerrados de manera vertical, y entonces no congenia o no encaja con los demás, crea su mundo aparte. Y en ese mundo aparte se genera mucho tipo de violencia o un tipo de creencia que no acepta a los demás. En el caso de las otras iglesias, de las otras creencias religiosas, no, están abiertas, dialogan, hablan, discuten. Una secta no lo hace. Una secta, cuando dicen eres sectario, es porque no está dispuesto al diálogo. Y durante mucho tiempo, desde la Iglesia Católica en México, se impulsó mucho esta idea de la secta para no permitir la diversidad religiosa, pensando que con eso se podría evitar. Hay algo interesante en esto. Nosotros vemos así en México, la mayoría de las personas profesan la religión católica. En los últimos años ha venido disminuyendo, pero vemos el catolicismo como algo normal y cuando llega algo distinto lo vemos hasta con cierta desconfianza. Ahora pónganse en países donde el catolicismo es minoritario, se van a dar cuenta que ahí ustedes van a sentir la discriminación. Eso a veces no entendemos esta dimensión en México. Entonces, esto es importante discutirlo porque estamos hablando de aquellos que son católicos
van a sentirse como que, bueno, aquí no hay discriminación. No, porque son la mayoría. Pero aquellos que son minorías se han sentido discriminados y han tenido actos de violencia. En México parecería que no, pero sí lo hay. Y bueno, no hay que ir tan lejos. En un momento, y los invito a la comunidad universitaria a que rescaten la historia de la propia comunidad lasallista en México. En los años 20 hubo un acto de violencia contra hermanos lasallistas en Zacatecas, en la Guerra Cristera. Algunos de los hermanos lasallistas fueron asesinados por profesar una fe. Entonces, y fueron perseguidos y bueno, intentaron escapar, pero no pudieron. Les invito a que recuperen esa parte de la historia, que fueron víctimas por actos de violencia, por sus creencias y su fe. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Y bueno, entonces recapitulando, es distinto una secta de una religión y las religiones es incorrecto denominarlas como sectas. En ese sentido quisiera plantear esa primera pregunta y adicionalmente quisiera, al respecto del proyecto, ¿qué problemas o necesidades cubre el proyecto? Con relación, por ejemplo, a los objetivos del desarrollo sostenible, de PRONACES o de algún programa nacional o estatal. Una de las cosas que el proyecto ha discutido, y no solamente en México, en América Latina, ha sido el tema sobre todo de pensar en la igualdad y la justicia, que está dentro de los objetivos del desarrollo. Una de las cosas que nosotros hemos planteado es pensar en cómo se puede construir un espacio público incluyente, un espacio público donde podamos reconocernos. Y a esto voy. Aquí hay una pequeña trampa que nosotros hemos detectado. Cuando se habla de libertad de religión en América Latina y en México, casi siempre lo hace la iglesia mayoritaria, es decir, la libertad de religión es la capacidad de una organización de colocar sus ideas en el espacio público. La libertad religiosa, a diferencia de la libertad de religión, la libertad religiosa implicaría que yo tengo el derecho a creer en lo que yo quiera, a creer y a practicar lo que yo quiera. Pero si nos quedamos solamente en libertad de religión y libertad religiosa, estaremos hablando entre creencias y prácticas. Nosotros hemos ampliado algo que se llama libertades laicas, que no son otra cosa más que las libertades civiles. Tenemos libertad de religión o libertad religiosa, bien, pero también hay libertad de conciencia, es decir, yo tengo la capacidad de poder decidir en qué creo o no, en mi conciencia de decidir qué es lo que hago y no hago. Entonces encuentras libertad de religión, libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de información, libertad de participación, libertad de expresión. Todo ese conjunto te habla de que es posible construir una sociedad democrática a partir de un principio de respeto entre las diferentes creencias. Porque lo que se intenta hacer, y el proyecto, y ha discutido esto en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en República Dominicana, en México, y que ha tenido una incidencia política importante, ha sido esta idea de, ok, las creencias religiosas, tú puedes creer en lo que quieras, pero en la discusión política, en la discusión pública, se discute desde la política y se discute desde la ciudadanía. No puede llegar a alguien y decir, es que porque Dios lo dijo así, o porque una entidad superior lo dijo así. No, porque entonces, en ese caso, el otro también tiene el derecho de poner a su deidad o a su figura por encima. Y esto lo reitero, cuando uno discute el principio, no se discute, se acepta. Es decir, y aquí empieza una distinción, eres tú el hereje, porque no crees en lo que yo creo. Y la política no, lo que dice, bueno, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son mis intereses? Pongámonos de acuerdo. Y esto nosotros lo hemos llevado a la Cámara de Diputados. Hemos discutido, en el año 2012 estuvimos en las discusiones del artículo 24 y el artículo 40. Algo muy sencillo, el artículo 24 de la Constitución habla sobre el tema de la libertad de religión, que antes era libertad de cultos, pero ahora es la libertad de religión. Y la libertad religiosa se discutió en eso y nos invitaron precisamente a discutir cuáles eran los límites sobre esto. Y en el artículo 40, México, y la comunidad universitaria lo podrá identificar, dice México, el único apartado donde se mencionaba laicidad en toda la Constitución era el artículo 3 sobre el tema educativo. Pero no había otra mención. El artículo 27 sobre propiedades, el artículo 130 sobre la participación de los religiosos en política y demás, no hablaban del tema laicidad. Entonces, fue en el artículo 40 donde se incluyó
que México era una república democrática y laica. Y en esa discusión estuvimos. ¿Por qué era importante incluir esto? El tema de la laicidad implicaba que el Estado no podía tener opción o preferencia por alguna religión, alguna iglesia o algún grupo particular, que lo hemos estado viendo en los últimos años. Cuando se mete el tema de la religión o de las iglesias en la política, genera más problemas que soluciones. Y Y lo doctor que hemos Felipe, discutido nosotros en 2012 fue eso. doctor Felipe, y esto retomando entonces, nos comenta que incide en el contexto nacional, pero esto también ha sido recogido, por ejemplo, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Tiene algún impacto en este contexto de comunidad internacional? Sí, fíjate que hemos tenido impacto a nivel internacional sobre los objetivos de desarrollo, participando en algunos proyectos internacionales. Participamos en un observatorio, se le llamó, y lo pueden ver en una página de internet que se llama Mira que te miro, sobre cuestiones de derechos sexuales, derechos reproductivos, el tema sobre laicidad y libertad de religión en América Latina. Nosotros nos acompañamos todo el tema de indicadores, por ejemplo, cómo se construían los indicadores para medir eso. Y en esa ocasión participaron 124 organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Fue financiada por diferentes fundaciones. Nosotros no lo hicimos directamente, pero estuvimos acompañando como asesores todo el proceso. Y la última que nosotros hemos estado interviniendo es con los colegas de una organización que se llama Entre Cruces y de la Universidad de Chile, que están en la Universidad de Chile, que abrió un capítulo México, tiene diferentes capítulos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, sobre el tema de libertad religiosa y discriminación. Y entonces nosotros acompañamos este proceso, y le estoy hablando ahora de que esto fue en el mes de junio del 2021. Entonces participamos convocando a diferentes líderes religiosos para saber si había discriminación y cómo se vivía la discriminación desde las iglesias y desde los grupos religiosos o creencias distintas. Se convocaron afrodescendientes, se convocaron a comunidades indígenas, se convocó a líderes de religiones, de iglesias cristianas y no cristianas, judíos, musulmanes, New Age. Se convocó también a la cienciología, por ejemplo, que ha sido muy estigmatizada y no hemos entendido qué significa la iglesia como tal, porque han sido más estas cuestiones periodísticas como muy escandalosas y demás. Entonces, en ese proyecto fue financiado por la Organización de los Estados Americanos y nosotros participamos en el capítulo México. Entonces, contribuimos a eso. Y otra de las cosas también, y hablando de cienciología, ¿por qué lo menciono? Porque hicimos un estudio sobre la iglesia de cienciología y es la primera que se hace en México. Existen otros estudios de cienciología a nivel mundial sobre Ronald Hubbard, sobre el tema de cienciología, pero el caso mexicano, cómo se constituyó la iglesia, nosotros lo acompañamos. Y les voy a contar una anécdota. Este proyecto, esta rama del proyecto de investigación sobre cienciología surgió de una discusión en radio, precisamente. Nos invitaron a participar en un programa que se llama Religiones del Mundo de Bernardo Barranco en Radio Red, en aquel entonces, hace años, y hablamos sobre cienciología y sobre otras iglesias. Y en ese momento habló el coordinador, el vocero de la Iglesia de Cienciología en México, para pedir derecho de réplica y pedía que no se le estigmatizara. Y nosotros no lo estábamos haciendo, estábamos haciendo un análisis, pero ellos se sentían agredidos por todos los espacios, por la forma en que se abordaba. Y nosotros lo aclaramos que no lo estábamos haciendo y entonces nos lanzaron el reto de decir, bueno, investiguen, o sea, les abrimos las puertas, está abierta la iglesia. Y yo tomé la palabra. Y entonces me metí hasta el fondo, me abrieron los archivos, me permitieron entrevistar a la gente, y hay un estudio, el primer estudio que aparece, que está todavía pendiente por la pandemia, se retrasó, lo presenté en la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Es la organización de estudios de religión más importantes en América Latina. Y esto lo presenté en Chile en 2019. Entonces, y hablaba precisamente de la discriminación que ellos tienen, pero también los actos de discriminación que ellos hacen. Entonces, es un doble juego, porque la víctima en muchas cosas termina también siendo victimaria.
En este caso, por ejemplo, los católicos se pueden quejar en algunas zonas de ser víctimas y en otras son victimarios. Es un juego no solamente lineal, sino los victimarios a veces juegan también el papel de victimarios. Y esto, por ejemplo, lo vemos en grupos evangélicos, cristianos y demás, que son intolerantes con otros y generan actos de violencia. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, tú mencionas algo muy importante, ¿no? Que todo esto se deriva del odio, que el odio, pues, por lo regular, pues, es por el miedo, ¿no? A lo desconocido. Fíjate que hace muchos años, y adentrándonos más como en esta cultura popular, cultura pop, hay un programa muy bueno, ¿no? A mí me gusta mucho, que se llama South Park, ¿no? Que es de caricaturas, pero que realmente es como para adultos. Y tienen un capítulo muy bueno en donde hablan acerca de la religión, en donde ellos pues viajan al futuro y ahí ya no existe ni el catolicismo ni el cristianismo. O sea, ahí hablan acerca ya de que las religiones o las creencias es de yo soy agnóstico, yo soy que no tengo una religión, no soy creyente. Y de todas formas se están peleando. Entonces, ¿cómo podemos definir, ¿no? O sea, ¿por qué yo soy intolerante a las creencias de alguien más? O sea, al final de cuentas, creo que todo parte de ahí, ¿no? De la tolerancia. Entonces ahí definían eso. No importa la religión que tengas, siempre, o sea, no importa si tú crees en Jesús, no importa si tú crees en la Virgen María, no importa si tú no crees en nada, siempre va a haber una discordancia porque no te respeto lo que tú estás creyendo. Fíjate, Adriana, algo que señalas, y sin ir al futuro, lo estamos viendo ahora, hay encuestas y en el censo mismo se recuperó en el último censo del 2020, bueno, el que se acaba de presentar hace poco, ha crecido el número de los sin religión en el país y en el mundo también. Los sin religión no significa que no tengan una creencia, significa que no se inscriben a una iglesia particular o no están en una especie de grupo que pueda ser identificable, o son gente que practica, que de repente va a cuestiones energéticas y luego va al tema de los horóscopos y luego va a la misa o no va a la misa. Es decir, es muy sincrético el asunto. Y uno pensaría que los sin religión serían como más tolerantes. Y hablo de tolerancia en el sentido de aguantar a los otros. Ni siquiera, porque es un término que ya hemos estado dejando usar, pero lo estoy usando en este tenor. ¿Se vuelven más tolerantes? Resulta que no, son más intolerantes. Y la pregunta es ¿por qué? Si no están creyendo en algo, ¿por qué se vuelven más intolerantes? Y esta pandemia, si ustedes se fijan, hemos tenido los niveles de intolerancia con el otro han crecido, no por una cuestión de creencias, sino por una cuestión de opinión. Es decir, y esto ha sido en la pandemia como muy particular, porque al encerrarnos en la casa, nuestro espacio doméstico, nuestro espacio privado, las reglas las ponemos nosotros. Y entonces decimos que sí y que no. ¿Cómo nos comportamos? Y si ustedes se fijan, los niveles de violencia intrafamiliar se han disparado. Pero en el caso, cuando empezamos a salir de nuevo a la calle, la gente se volvió intolerante porque eso mismo que creía que era lo correcto o que opinaba o que percibía que era lo correcto en la casa, lo llevó a la calle. Entonces el otro tenía que comportarse como yo creo que debe comportarse. El uso del cubrebocas tendría que ser exactamente aquí. El otro tiene que comportarse y tiene que guardar la distancia. Y ustedes se fijan, el tema de la convivencia cívica empezó a deteriorarse y empezaron a ver los problemas. Por eso en las redes vimos el incremento de ladies y lords por todos lados. Sí, la intolerancia ha crecido demasiado, ¿no? O sea, y no había sí un elemento religioso. Y no había un elemento religioso ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el ser humano, los seres humanos, cuando convivimos en sociedad, partimos de que vivíamos en una moral. Y la moral, acuérdense, la moral viene de moratis, morada, casa, usos y costumbres. Más o menos todos podíamos acordar cuáles eran las reglas mínimas. Cuando entran otros a vivir en la misma casa, pero traen otro tipo de usos y costumbres, ahí empieza el choque. Claro. Es lo que está pasando. Y por eso, independientemente de lo religioso, lo que vemos es que cuando alguien cree en algo, cree fervientemente y cree que esa es la verdad, entonces ahí hay un problema. Lo que hace la política y la democracia es decir, no hay parámetros de verdad, o sea, no hay una verdad, hay parámetros de validez. ¿Qué tanto es válido lo que yo hago con respecto a lo que hacen otros?
¿sí? Y lo que intentamos nosotros construir desde el proyecto de investigación es esta idea de laicidad, y se los pongo en una analogía muy sencilla. La laicidad es como un semáforo que nos permite decir quién avanza, quién se detiene, qué velocidades vamos. Es un semáforo y señales de tránsito que te dicen no vayas más de 80. ¿Qué pasaría si no respetamos en principio el semáforo? Va a ser un caos, porque entonces cada quien va a hacer lo que quiere y va a imponer lo que quiere. Esa es la laicidad. Y por eso, en el tema de las víctimas por actos de violencia, de creencia, la laicidad lo que intenta es evitar esos actos de violencia estableciendo reglas, estableciendo estas formas de convivencia. Ok, y Felipe, ¿y tú en tu proyecto de investigación, qué es lo que estás haciendo para erradicar, ¿no? O como para que disminuya esta problemática? Bueno, en principio lo que estamos nosotros haciendo es, estamos haciendo un análisis ahorita sobre el tema de los fundamentalismos, los conservadorismos, cuál es el discurso de gente con creencias particulares que intentan imponerlo al resto, a la voluntad general. Y ojo, estamos hablando de grupos conservadores y fundamentalistas que no son necesariamente religiosos. Hay algunos que no son religiosos y son fundamentalistas y son conservadores. Entonces, que utilizan discursos científicos, etcétera. Y lo estamos haciendo particularmente en un ámbito de la convivencia social que tiene que ver con la familia, con la vida y con el cuerpo. Y la familia se refiere a quiénes conforman la familia y cómo es la familia. ¿Sí? El segundo, la vida, el tema del nacimiento y la muerte. Y aquí hemos analizado el tema de la interrupción del embarazo. Ojo, fíjense, no estoy hablando de aborto, interrupción del embarazo, porque el aborto trae una carga semántica, moral muy fuerte. Entonces, cuando se habla de interrupción del embarazo, le quitas la fuerza semántica, la fuerza del significado, ya moral a eso, y si ustedes se fijan, cuando hablas de esto, abres otro elemento, otro factor, ¿no? Abres otro espacio para discutirlo. Y el tema del cuerpo con el tema de las sexualidades. Muy interesante esta charla, Felipe, pero antes de continuar, les pedimos que nos acompañen a ver y escuchar la siguiente microcápsula en la sección para conocer un poco más. En el año 2017, el Estado Islámico juró en Sinaí erradicar a la iglesia copta, no solo en Egipto, sino en Libia, Somalia y muchos otros países subsaharianos. Mediante la detonación de explosivos, 3 iglesias fueron atacadas en Indonesia durante el 2018. A principios del año 2019, un grupo de terroristas suicidas asesinaron a 20 personas en una iglesia en el sur de Filipinas. En ese mismo año, durante las celebraciones de Pascua, un ataque armado en Sri Lanka dejó más de 250 personas muertas. Entre las víctimas se incluyeron no solo personas adultas, sino lamentablemente algunos niños. En Egipto, la persecución extrema es promovida por las milicias radicales islámicas. La edición 2019 de la Lista Mundial de la Persecución, que clasifica los 50 países donde es más difícil vivir como cristiano, mostró datos que indican que más de 4.100 cristianos en esos 50 países fueron asesinados por motivos relacionados con su fe. De esta cifra, unas 3.700 personas fueron asesinadas solo en el norte y en el centro de Nigeria. En los 12 meses previos, el número de cristianos asesinados en este grupo de 50 países fue aproximadamente de 2.800. Es decir, la libertad religiosa, al día de hoy, corre un grave peligro. Bueno, doctor Felipe, retomamos esta charla y nos hemos dado cuenta cómo, por ejemplo, en las últimas décadas ha evolucionado y han tenido más acercamiento las diferentes religiones. Por ejemplo, partimos desde Doctrina de la Fe de los años 80, donde Ratzinger, el cardenal en ese entonces Ratzinger, establecía ciertas divisiones y prohibiciones, pero después también en las últimas décadas hemos observado que hay movimientos como el ecumenismo, ¿no?, que busca encontrar puntos de coincidencia, y observamos entonces a partir y escuchando su proyecto, pues va más o menos en un sentido de encontrar coincidencias, ¿no? ¿Qué solución está aportando su proyecto, doctor? Retomando las preguntas anteriores. Sí, Cristian, mira, una de las cosas importantes, bueno, Ratzinger cuando llega, a diferencia de Juan Pablo II, que era un papa carismático y más de pastoral,
y él tenía una cruzada ideológica contra el comunismo, pero era ferviente contra el comunismo, pero desestimó, por ejemplo, mucho la teología de la liberación en América Latina. Entonces no permitía como estas lecturas que sería desde el punto de vista más desde un activismo del católico en el ámbito político y social. Entonces hubo choques ahí importantes en América Latina. Ernesto Cardenal en Nicaragua, que acabó saliendo de la iglesia, el propio Arnulfo Romero en El Salvador y otros más, o sea, Leonardo Boff en Brasil. Y aquí lo interesante es que Ratzinger, bueno, a final de cuentas, él era el titular del Consejo, la Comisión prefecto, para ¿no? los Santos, el prefecto, perdón, el prefecto para la causa de los santos y la fe y todo ese asunto. Y es un teólogo, y entonces cuando asume el papado intenta regresar a los principios básicos de la iglesia. Lo que siempre ha estado peleando Ratzinger y la iglesia católica es con un concepto que se llama secularización, porque entonces lo ven la secularización como la relativización de los valores. Sí, se relativizan los valores porque ya no son los de ellos, o sea, no es la iglesia católica el principio básico, el principio fundamental, sino que hay otros valores también, otro tipo de guías de mi acción, no solamente religiosas o católicas, sino económicas, políticas, de otro tipo de fe y también de otro tipo de creencias, ¿no? Y Ratzinger lo que hizo fue enfatizar muchísimo este tema de el católico se debe comportar y no debe permitirse que tenga doble adscripción y andar jugando con mil cosas. Pero sabes que al católico le valió. O sea, el católico sigue siendo, si en las encuestas, por ejemplo, solamente el 30% sigue las directrices de la Iglesia Católica. Son católicos a su manera. Y esto lo estudió una compañera en México. Son católicos a su manera porque lo hacen de una manera muy particular. Y la otra, lo que tú señalas sobre el ecumenismo. Este ecumenismo ha sido un impulso sobre todo frente a esta secularización, a esta idea de donde la religión ha perdido más el centro, se ha replegado más como una narrativa para explicar el mundo y así que ha quedado más condensada en otros ámbitos. El ecumenismo lo que intenta es establecer este diálogo entre las iglesias a partir de temas sociales o temas profanos, no temas doctrinales. Ahí no se ponen de acuerdo quién es el Dios verdadero. Ojo, sobre temas sociales. Y en México tenemos el Consejo, se intentó hacer en el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación una especie de ecumenismo. Hay un consejo de las religiones e iglesias de México. Y entonces ahí se reúnen y están alrededor todas las iglesias y demás. Y me ha tocado estar en algunos momentos con ellos, precisamente discutiendo, platicando, etcétera, etcétera. Pero el ecumenismo en el tema del proyecto de investigación hay un principio básico. En el caso de la religión, sí, la gente puede creer y se tiene que garantizar su libertad religiosa, o sea, puede creer en lo que quiera. Pero lo que no se vale es el tema de la libertad de religión. Y eso es lo que apunta nuestro proyecto. La libertad de religión es, si hay libertad, entonces las iglesias tienen la libertad de participar en el espacio político, no público, político, es decir, decidiendo a quién representan. ¿Por qué? Porque si hablamos, alguien diría, democracia es que todas las iglesias participen en el espacio político, en las decisiones políticas. La primera pregunta que viene a la mente es, ¿a quién representan las iglesias? No representan a su feligresía, representan a Dios o a una deidad. Y sobre eso no se discute. Y entonces no sería una sociedad democrática, sería una sociedad pluriconfesional. Entonces, ahí lo que intentamos hacer es que sea el principio básico de los ciudadanos. Yo puedo participar como católico, como evangélico, como musulmán, pero desde el punto de vista de las reglas de la democracia, es decir, desde el razonamiento público de los asuntos, no diciendo es que Alá, no es que Dios, es que Jehová lo dice porque Jehová lo dice de esta manera, no, sino ponernos de acuerdo y yo puedo creer en lo que quiera. Claro, siempre va a haber un componente religioso y un componente en mi guía de acción, pero en mi guía de acción implica que yo sea capaz de poder establecer una discusión política en mi libertad de decir, pero en el derecho donde está el otro a aceptarlo o no, y entramos en esa negociación. Por eso el tema del ecumenismo es importante para las religiones, pero en el caso del proyecto de investigación, el ecumenismo es una parte,
pero no es lo que se busca incidir más bien en que construir una dimensión ciudadana, una dimensión de participación ciudadana que permita a los ciudadanos, independientemente de su creencia, poder tomar decisiones. Por eso, si te fijas, en los últimos años, cuando se habló de una constitución moral, ¿qué ruido hizo? Cuando se habló de que los evangélicos iban a participar en el programa de jóvenes, ¿sí? Jóvenes hacia el futuro, y que donde les iban a dar valores en las iglesias, en las zonas evangélicas, la Iglesia Católica dijo, ¿para qué hacer una constitución moral? Está la Biblia. Fíjate el nivel de desencuentro que hubo ahí. ¿Por qué nos tenemos que meter en este asunto? Y ojo, los seres humanos seguiremos creyendo, eso es indudable. La pregunta es cómo gestionamos esas creencias. En el siglo pasado, en la sociología particularmente, se pensó que la religión iba a desaparecer porque se crecieron los niveles de educación, niveles educativos, las ciudades crecieron, el nivel de industrialización, tecnificación, todo lo demás, entonces la religión iba a desaparecer. En el año 2000 nos dimos cuenta que no. Empezó a crecer más el tipo y la diversidad de creencias, cultos, advocaciones, grupos, prácticas, todo lo que tú quieras. Y entonces lo que vemos ahora es una multiplicidad. La pregunta es, ¿todo eso lo metes al ámbito de lo político? Porque si entra la Iglesia Católica, también tendría que entrar la Santa Muerte, y tendrían que entrar los cienciólogos, y tendrían que entrar hasta los chamanes de Veracruz. O sea, ¿quién entra? ¿Sí? Y esto es importante porque en esta diversidad religiosa que México durante muchos años fue casi exclusivamente católico, estoy hablando de los años 50, donde 98% de la población era católica y donde si te excomulgaban tenía un peso importante, porque excomulgar no era solamente de la Eucaristía o de los servicios religiosos, excomulgarte era excomulgarte de la comunidad. Hoy ya no, o sea, tú puedes pertenecer y en este momento por la diversidad religiosa, aun cuando la Iglesia Católica es mayoritaria, no es la dominante. Pasamos de 98% a cerca del 77.8% por ahí, ¿sí? Es decir, hay una pérdida y tomen en cuenta, en los años 50 la población era menor, en el año 2020 es mayor. La proporción también tenemos que verla en ese sentido. Y han crecido iglesias evangélicas, cristianas, comunidades musulmanas en México, que acabo de escribir un artículo hace poco sobre el tema de la discriminación en México a los musulmanes. Está disponible, ahí está el texto. Y en ese sentido, lo que hemos visto es precisamente que ya no tenemos una religión dominante y tenemos que entender que estamos viviendo en la pluralidad, en la diversidad religiosa. Reitero, hay comunidades judías en México, hay musulmanes, hay cienciólogos, hay N cantidad de creencias. Y ahí está el catálogo del INEGI. Ojo, el catálogo no aborda todo el universo, pero es lo que ellos quisieron medir, o más bien lo que se pudo medir. ¿Sí? Claro. Y si uno revisa el catálogo, se va a dar cuenta que es así como directorio telefónico. Entonces, de repente tú puedes estar a un lado y supones que el otro es católico y resulta que no. Y entonces cuando dices, no es católico, empiezas tú a verlo. Todavía seguimos viviendo en eso. Y con esto apunto algo muy importante que el proyecto mismo intenta como resolver. Cuando le preguntan a la gente de manera formal si cree o no cree, que es conveniente, que cree o no cree, y la mayoría dice creo, pero creer en mil cosas, ¿no? Y por ejemplo, hay gente que sigue creyendo en México que es más importante ir a la Basílica de Guadalupe que ir al médico. Se cree más en la Virgen que en las opciones médicas. Hay un número importante que sigue creyendo que es mejor la herbolaria y estas soluciones de limpias y demás que antes de un diagnóstico médico. ¿Sí? Y Felipe, y precisamente con esas cuestiones, ¿no? Y que ahorita pues ya tenemos las redes sociales pues muy, muy a la mano. Yo también he notado que también está al otro lado, ¿no? O sea, toda la comunidad científica pues también hace mucha discriminación a todas las personas que siguen teniendo una creencia religiosa, ¿no? Entonces,
yo visualizo, y por eso pido tu opinión, tú como experto en esto, ¿tú crees que va a llegar el momento en donde también como todas las personas que no creen y que tienen como religión, no sé si se pueda definir que tengan como religión o no una creencia, pero la ciencia, o sea, es de no, o sea, si no lo dice, no es así, ¿no? Y ahí también entramos a otro, ¿no? O sea, es como de, bueno, toda la comunidad científica, las comunidades universitarias, pues que en algún momento dicen, no, es que, o sea, ser como tan religioso está mal. Pero si nos vamos como en el trasfondo, o sea, en realidad también a veces nosotros nos comportamos de la misma manera, ¿no? Y una Es la vez vi un parte documental, dogmática, exactamente. exacto, la fe dogmática, ¿no? Y es como de, te estás comportando exactamente igual que lo que estás criticando, ¿no? Porque a ti al final de cuentas le dices a alguien, no, pues es que, ¿cómo compruebas lo que dice la Biblia? Y al final también es acá, ¿no? ¿Y cómo compruebas lo que te está diciendo, por ejemplo, la teoría de la evolución? O sea, ¿por qué sí crees en algo y en lo demás no? Porque eres científico y cómo y tú lo has corroborado. O sea, ¿crees que llegue a pasar eso de que ahora la discriminación no sea por parte religiosa, sino ya por otros dogmas? En el caso de la ciencia, sí hay una especie de dogmatismo científico en no aceptar, o sea, tendremos que aceptarlo no como el mismo parámetro de la ciencia, pero sí aceptar que la gente tiene estas creencias y que le puede dar un consuelo. A veces son placebos. O sea, alguna vez en un programa de televisión en History Channel sobre milagros decodificados y luego en Los Brujos del Poder, si pueden búsquenlo, ahí está, aparezco en algunas ocasiones de History Channel en ese programa en algunos capítulos. Me acuerdo que me preguntó la productora, me dice, ¿y la brujería existe? Y yo le dije, sí, existe. Y se me quedó viendo extraña, dice, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que existe la brujería? Le digo, sí, existe no como un elemento que sea real, sino en términos de que alguien cree que existe. Y si, por ejemplo, ustedes creen que existe la brujería y yo en este momento les digo, yo soy un brujo y les mando el mal de ojo, ustedes van a actuar en consecuencia y adquiere realidad en ese sentido. ¿Por qué me refiero a esto? En algunas de las universidades lasallistas, y nosotros hemos estado trabajando con ellos, en La Salle, Bogotá, están viendo las prácticas médicas, las prácticas de salud con las creencias y prácticas espirituales, cómo se embona una con otra. Entonces, aquí lo interesante es que en el tema médico, por supuesto que hay una primacía del tema de la medicina alópata, de la medicina científica, porque hay pruebas, hay una serie de demostraciones, pero no puedes excluir todo el tema de la creencia, porque es un tema de percepciones también. Si la gente cree que Dios, la Virgen, lo está salvando, déjalo, o sea, no entres en esa discusión. No entres en esa discusión no porque no sea importante, sino porque no están en el mismo parámetro. Pero hay un dogmatismo a veces científico de decir esto no, y esto es falso, y esto es lo demás. No, hay límites en el caso. Pueden suceder milagros, pueden ser anomalías, le llama la ciencia, que pueden explicarse de otra manera. Pero en este caso hay que reconocer que ciencia y religión parten de raíces epistémicas distintas, pero no son imposibles que convivan en el ámbito social, en el ámbito de las relaciones. Si la gente cree que puede con una oración salvarse y eso le da consuelo, adelante. No tendría por qué descalificarse. Y pues yo te quisiera preguntar, Felipe, ¿cómo incursionaste, cómo empezaste a estudiar todo esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te marcó? No sé si tengas ahí como una anécdota de por qué quisiste tomar esta línea de investigación, ¿qué fue lo que te motivó? Fíjate, Adriana, fue algo muy circunstancial. O sea, yo terminé la carrera de sociología en la Universidad de Guadalajara y en ese momento, yo estaba dedicado más al tema de desarrollo regional y a los temas urbanos, o sea, nada que ver con, bueno, sí, hay una conexión, pero no era directamente vinculado a esto. Y recuerdo que entré a trabajar a una universidad, yo estuve participando en la Cámara de Diputados como asesor durante un tiempo, y entré a una universidad, la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, y es una universidad ligada a la Iglesia Católica. Nosotros somos de inspiración cristiana. En el caso de la Universidad del Valle de Atemajac, es una universidad católica. ¿Cuál es la diferencia en esto? Y esto es importante. Una universidad de inspiración cristiana está ligada a órdenes religiosas y no tiene la potestad del obispo, del cardenal en la región donde está.
una universidad católica sí lo tiene, o sea, tiene la autoridad directa del obispo o del cardenal. Hago esto porque a veces uno va a encontrar a lo largo de su vida universidades católicas, universidades de inspiración cristiana. Esa es la diferencia, que tiene que ver más con el derecho canónico que otra cosa. Entonces, allá, por ejemplo, el obispo, el cardenal en ese momento, yo estaba entré como profesor, y se creó la Facultad de Ciencias Religiosas a nivel de facultad, pero no tenía ninguna estructura. Entonces preguntaron a algún sociólogo perdido por aquí que quiera trabajar religión, y yo pues soy sociólogo, pero no trabajo para nada en religión. Y entonces me ofrecieron en ese momento entrar a indagar este tema, y fue particularmente con una celebración mariana muy fuerte en Guadalajara, quizás muchos de los radioescuchas lo identifican, que es la celebración de la Virgen de Zapopan, que es una advocación mariana en Jalisco, muy importante a nivel regional, como podrían ser otras en otras partes del mundo. Pero en este caso me tocó a mí hacer un análisis y yo no sabía nada, o sea, no sabía cómo hacer el trabajo de investigación en religión. Había tomado los cursos de sociología de la religión, pero no sabía cómo abordarlo. Y lo que aconteció ahí fue algo interesante porque dije, bueno, me voy a acercar entonces a los investigadores que sí hacen trabajo sobre religión, y empecé a hablar con ellos en lo particular, con colegas que son muy reconocidos en este momento, y empecé a hablarlo, y en un momento dado dije, bueno, ¿para qué hablo con cada uno en particular? Mejor aprovecho el espacio y convocamos a un primer encuentro de investigadores del fenómeno religioso. Lo hice más pensando en mi proyecto que en otra cosa, pero a final de cuentas salió interesante, porque de ahí, de esta primera reunión, donde se convocaron a 32 investigadores, ¿sí?, que me permitió conectarme con este mundo de la sociología de la religión, se generó la red de investigadores del fenómeno religioso en México, que ahorita va en su edición 22. De esa idea que en ese momento surgió, apareció la red. Y entonces, a partir de una idea de, oigan, pues yo quiero aprender sobre investigar en este tema, surgió y se generó esta red que convoca a estudiantes de licenciatura, maestría, y los invito a que lo vean. Lo pueden buscar en internet como RIFREM, RIFREM, RIFREM. Van a encontrar ahí. Entonces, cada año se hacen esos encuentros. Y de ahí decidí estudiar la maestría, y aprovechando que estaba trabajando ya sobre religión, me fui a hacer la maestría a Flaxo y trabajé en el tema directamente sobre la cuestión de las advocaciones marianas. Y ahí tuve como director a Rodolfo Casillas, un investigador, pero tuve como lectores a Roberto Blancarte, que lo identificarán, que escribe y aparece en Milenio, y es un investigador muy connotado a nivel mundial. Y Bernardo Barranco, que es un presentador de televisión de Sacro y Profano en Canal 11, ellos fueron mis lectores. Y de ahí me fui al Colegio de México, donde mi director fue Roberto Blancarte, y bueno, esa es la historia, un poco de por qué inicié en estos temas de sociología de la religión. Y quisiera, ya para acercarnos al fin de esta emisión del programa Entropía, pues conocer cómo podemos contactarlo, cómo pueden los estudiantes, demás investigadores, integrarse a estos interesantes proyectos que usted encabeza y que participa. Sí, yo tengo, mi correo electrónico es felipe.gaitan@lasalle.mx. Está la página de Facebook, una página con mi nombre, Felipe Gaitán Alcalá, donde pueden ver, hay una página y hay una página personal, entonces las dos pueden ustedes verificarlo y pueden escribirme. Yo estoy en la dirección en la Vicerrectoría de Investigación en la Universidad La Salle, y podemos tener este contacto. Sobre todo también porque yo trabajo con otros colegas en la misma universidad. Trabajo con colegas como Ricardo Bernal, que él trabaja el tema de discriminación y reconocimiento. Jorge Valtierra también, que trabaja el tema de identidades. Y lo que hemos estado impulsando son proyectos y programas de estudio. Hoy estamos trabajando con la Universidad La Salle Colombia en una especie de grupo de trabajo sobre espiritualidades y moralidades. Y igual se pueden no solamente incorporar, sino en algún momento dado hacer su tesis
o proponer un proyecto en el marco, y créanme que mis colegas, no solamente yo, los que trabajamos, los podríamos acompañar en este proceso e introducirlos a todo el tema de las redes y las asociaciones a nivel nacional o internacional. Sean de licenciatura, sean de maestría o de doctorado, tendrían esta cabida. Los estudiantes con los que he trabajado en la universidad han presentado sus trabajos de licenciatura, ciencias religiosas y educación en la red, precisamente en un momento dado presentaron. Y no crean que es así como tengo que ser el gran investigador. No, estos pininos sirven también para generar estas redes. Entonces pueden contactarme por ahí. Está en el micrositio, está la página también, donde podemos dialogar sobre todos estos temas. Felipe, muchísimas gracias por ser nuestro invitado en esta segunda emisión del programa Entropía. Entonces, ya saben, pueden contactarlo a felipe.gaitan@lasalle.mx o bien pueden ponerse en contacto en la Vicerrectoría de Investigación y pues cualquiera que esté por ahí puede pasarle el mensaje al doctor Gaitán. Y pues, Felipe, de nueva cuenta, muchas gracias. Qué interesante plática tuvimos hoy contigo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Cristian, Adriana, por este espacio y celebro que abran este espacio de vínculo con la comunidad universitaria y con el público en general. Celebro este espacio y los felicito. Y bueno, les compartiremos también la agenda que tenemos para las actividades de IDI para el mes de agosto. El primero de ellos es el reto COVID, en las cuales los proyectos que están inscritos en la fase de recuperación van a presentarnos ya en la etapa 3 de este concurso sus resultados e impactos que obtuvieron durante el desarrollo y conclusión de este mismo. Esto se dará el día lunes 23 de agosto, el miércoles 25 y el lunes 30 de agosto. Tenemos un total de 17 proyectos que nos estarán presentando pues la conclusión de sus proyectos. Entonces no lo olviden, este evento será transmitido por La Salle en vivo y también por el Facebook institucional. Además, también tenemos el jueves 26 de agosto las tertulias académicas que están organizando la Vicerrectoría de Investigación en conjunto con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En esta edición lleva por título De la pandemia a la pospandemia, perspectivas para la docencia, didáctica universitaria y proyectos para la transformación social en el marco del centenario de Paulo Freire y la pedagogía de la enseñanza. Este evento también será transmitido por La Salle en vivo, entonces no lo olviden, nos vemos tanto en el reto COVID como en estas tertulias académicas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los radioescuchas y los invitamos a seguirnos el último miércoles de cada mes en este programa Entropía.